El cuerpo del expresidente Rodrigo Borja es velado con honores de Estado en el Palacio de Cristal en el Ichimbía, en Quito. Expresidentes, amigos y coidiarios mostraron su tristeza por su partida. Borja fue uno de los artífices de la democracia moderna durante más de 6 décadas. Televistazo repasa su trayectoria política y su legado de honestidad, lucha y tenacidad. La excomandante de policía Tanya Varela y otros 2 oficiales quedaron libres, pero tendrán que presentarse semanalmente en la fiscalía y no podrán salir del país. Son acusados de filtrar información del caso León de Troya. El expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, no ha dado explicaciones sobre las denuncias de presiones contra un juez anticorrupción. La Corte Nacional se solidarizó con el magistrado Carlos Serrano y la Asamblea analizará este domingo la situación del funcionario. Más de 4.000 matas de banano fueron eliminadas y 18 técnicos fumigan en fincas de El Oro para contener al hongo Fusarium raza 4. Los exportadores afirman que no afectará los mercados internacionales. Estados Unidos suspendió el programa de lotería de visas que daba residencia permanente a extranjeros. Televistazo explica por qué. Barcelona y Liga definirán este domingo el segundo lugar del campeonato y el cupo directo a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Ecuater explora el centro de manejo de vida silvestre El Arca en Napo, en cuyas 10 hectáreas de extensión rescata especies víctimas del tráfico y el maltrato como leones, jaguares, pumas y otros. Ecuador despide con honores de Estado al expresidente Rodrigo Borja Ceballos, quien falleció a los 90 años. Líder político e intelectual cuya trayectoria deja un gran aporte a la democracia ecuatoriana. El velorio se desarrolla en el Centro Cultural Ichimbía, en el centro de Quito, y hoy, en Televistazo Estelar, le rendimos un merecido homenaje. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Rodrigo Borja, legado de un demócrata. La capilla ardiente del expresidente de Ecuador, fallecido este jueves, permanecerá abierta hasta las 8 de la noche. Paul Romero está ahí. Paul, te saludamos. Buenas noches. Cuéntanos hasta cuándo estará el féretro en ese lugar. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. El féretro estará hasta mañana a las 14 horas cuando sea cremado, según información ya confirmada por parte de sus familiares. Aquí en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía se realiza el velatorio de los restos mortales del expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos, con la presencia de familiares, por supuesto, también de amigos cercanos y también de personalidades que se han dado cita hasta este lugar. El féretro con los restos mortales del expresidente llegó a las 16 horas en una carroza fúnebre. Sus familiares, cercanos y amigos cargaron el ataúd al Centro Cultural del Palacio de Cristal y los granaderos de Tarqui del Ejército Ecuatoriano hicieron una calle de honor. Delegados de las Fuerzas Armadas cobijaron el féretro con la bandera del Ecuador. También se instaló un retrato del expresidente junto al féretro. En el velatorio está, por supuesto, su esposa Carmen Calisto, sus 4 hijos y nietos y, por supuesto, también cercanos colaboradores. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, declaró en este caso luto nacional durante 3 días y entre otras consideraciones que les presentamos a continuación en el siguiente video. Que Izquierda Democrática fue fabricada con barro ecuatoriano. Gracias. Anoche a los 90 años falleció en Quito el expresidente Rodrigo Borja Ceballos, intelectual, político, escritor, fundador del partido Izquierda Democrática, con el que alcanzó la jefatura de Estado entre 1988 y 1992. Mediante decreto ejecutivo 260, el presidente Daniel Noboa declaró 3 días de duelo nacional y dispuso que entre el 19, 20 y 21 de diciembre la bandera nacional permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos, civiles y de las Fuerzas Armadas. Que los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y del Interior organicen el funeral de Estado en coordinación con la familia, de conformidad con el reglamento ceremonial público.
El decreto señala que corresponde al Estado rendir homenaje póstumo a quien ejerció la más alta dignidad pública y tomó en cuenta 7 considerandos, entre ellos haber sido democráticamente elegido presidente del Ecuador, legislador en 3 ocasiones, maestro universitario que cultivó elevadas virtudes cívicas durante su vida pública y privada. También que fue miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española, con condecoraciones de 12 países como España, Francia, Portugal, Argentina. Autor de libros como la Enciclopedia de la Política, Recovecos de la Historia, Socialismo Democrático, La Ética del Poder, y haber recibido doctorados honoris causa de universidades de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. En las últimas semanas se deterioró su salud y recibió atención médica especializada por su avanzada edad. Desde las 16 horas se instaló la capilla ardiente aquí en el Palacio de Cristal y ha llegado en el transcurso de estas horas personalidades importantes, amigos muy cercanos del expresidente, familiares y militantes del Partido Izquierda Democrática. Entre ellos está, por ejemplo, Andrés Vallejo, que fue su cercano amigo, el exalcalde de Quito, Paco Moncayo. Están dirigentes de la organización política que han llegado acá y, por supuesto, también su esposa y sus hijos que han recibido las condolencias de todas las personas que han llegado a este lugar en donde se desarrolla el velatorio por parte de la familia y también organizado, por supuesto, por el gobierno con honores de jefe de Estado. Escuchemos el testimonio de los amigos y cercanos colaboradores y también militantes del Partido Izquierda Democrática sobre el lamentable fallecimiento del expresidente. Ha perdido un gran demócrata, un estadista, una persona que con su vida, la privada y la pública, sentó un precedente al extremo de que ahora la gente dice, ¿qué pasa que ya no hay políticos como fue el doctor Rodrigo Borja? Fue un gran demócrata y el Ecuador lo tiene que recordar como tal, ¿no? Una persona que vivió la democracia, que impulsó la democracia interna dentro del partido y que impulsó la democracia nacional también y luchó por principios, por valores. Porque fue fiel a su propia consigna de justicia social con libertad y porque hizo una presidencia ejemplar y manejó los asuntos tanto de la política interna como la internacional con gran eficiencia y altura. No se olviden de su propuesta, por ejemplo, del arbitraje papal en el problema que teníamos con el Perú, ¿no es cierto? O sea, él es una persona de esa dimensión y, por supuesto, por eso es que el Ecuador le recuerda con gratitud. Ahí el testimonio de personalidades, excompañeros y exmilitantes del Partido Izquierda Democrática. El velatorio estará abierto al público aquí en el Palacio de Cristal hasta las 20 horas y mañana se abrirá a las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Los restos serán cremados y no habrá una misa o un evento religioso porque el expresidente Rodrigo Borja era agnóstico. Esto nos han confirmado en este caso sus cercanos colaboradores y familiares. Juan Carlos. Gracias, Paul, por tu informe desde el Centro Cultural Ichimbía, donde en estos momentos se desarrolla el velorio del expresidente de la República. Hasta las 8 de la noche estará ahí el féretro y mañana desde las 10 horas hasta las 2 de la tarde. Y Ecuador despide al doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente de la República e intelectual clave en la construcción de la democracia moderna. Deja un legado que trasciende el poder, desde su rol decisivo en el retorno democrático de 1979 hasta la fundación de la izquierda democrática que se apagó con su retiro. Rodrigo Borja, autor de la monumental Enciclopedia de la Política, fue un faro de humanismo en tiempos turbulentos y en estos momentos de crisis institucional, su partida es también una invitación a reflexionar sobre los cimientos de la democracia que él fortaleció. La voz serena y erudita de Rodrigo Borja Ceballos se apagó a sus 90 años y su partida deja un vacío en el tapiz político en el que fue fundamental para erigir los cimientos de la última etapa democrática a la que contribuyó con tenacidad intelectual y convicción ideológica. El centro no tiene ningún sentido como posición política, porque el centro no es ni el cambio ni la conservación, es decir, no es nada. Nosotros siempre nos definimos como un partido de centro-izquierda.
de una izquierda democrática, sometida al derecho y respetuosa de la libertad. Nació el 19 de junio de 1935 en Quito, en el seno de una familia de raigambre liberal. Borja Ceballos emergió como un jurista precoz y temprana fue también su irrupción en la vida pública cuando en 1962, a los 27 años, fue elegido diputado por el Partido Liberal Radical Ecuatoriano. Crítico acérrimo de los regímenes autoritarios, Borja se alineó en la disidencia de la dictadura militar que mandaba en el país en los años 70. Allí se forjó su legado como un pensador progresista que abogaba por la justicia social sin sacrificar las libertades individuales. Ya al frente de la izquierda democrática, del partido que él mismo gestó en 1970, se presentó como candidato presidencial en las elecciones de 1978, obteniendo el cuarto lugar, pero sembrando las semillas de una oposición organizada. En las primeras elecciones en que yo intervine como candidato a la presidencia de la República, no para ganarlas, sino, aunque parezca paradójico, para perderlas, pero para dejar sembradas las semillas de izquierda democrática y difundir nuestra doctrina en todo el país. Volvió al Congreso Nacional en 1979 y desde allí impulsó las reformas institucionales que apuntalarían el renacimiento democrático del Ecuador. En palabras de sus contemporáneos, Borja no solo participó en el retorno a la democracia, la encarnó, llevando la teoría política a la praxis cotidiana. El desafío de hoy es la democracia económica y social. Ese es nuestro desafío. Sistema democrático. Tras la derrota en las presidenciales de 1984 ante León Febres Cordero, Rodrigo Borja alcanzó la cima en 1988, ganando la presidencia en una segunda vuelta electoral que simbolizó el triunfo de la moderación sobre los extremismos. Nosotros tenemos una norma: cuando nuestros adversarios ideológicos nos atacan, es que estamos bien. Lo grave sería que nos alaben. Su mandato fue un periodo de consolidación que buscó promover la integración regional, el fortalecimiento de las instituciones, que enfrentó las crisis económicas con un enfoque equilibrado. Su presidencia no estuvo exenta de sombras. El levantamiento indígena de 1990 develó una realidad: la exclusión de un segmento de la sociedad, y puso a prueba su compromiso con el diálogo intercultural. Aún así, Borja emergió como un estadista que unía justicia y libertad, un puente entre la izquierda tradicional y la democracia liberal. Más allá de los pasillos del poder, Rodrigo Borja Ceballos fue un erudito prolífico, autor de obras que iluminan el pensamiento político latinoamericano. Su magnum opus, la Enciclopedia de la Política, es un monumento intelectual, un vasto compendio de más de 1000 páginas que disecciona conceptos políticos desde los primeros tiempos del hombre hasta la modernidad, con una profundidad analítica que la convierte en texto imprescindible. Que alguna vez en este país terminen los indecorosos pactos políticos, las transacciones de medianoche, las alianzas inconfesables entre grupos y partidos que, porque no tienen fuerza autónoma para ir solos, prefieren ir mal acompañados. Volvió a la papeleta electoral en 1998, en la contienda que llevó a la presidencia a Yamil Maguad. Borja quedó en tercer lugar. Y lo intentó una vez más en el 2002, cuando ganó Lucio Gutiérrez. Decidió entonces retirarse de la política activa, afectando a su partido, que comenzó a apagarse ante la ausencia de su liderazgo. Justicia social con libertad quería decir que no queríamos la justicia social a cambio de la libertad, ni la libertad sin justicia social. Hoy se reconoce en Rodrigo Borja Ceballos a uno de los pilares de la democracia que él ayudó a construir desde su mirada socialdemócrata, que buscaba transformar a la sociedad sin revoluciones violentas. Al hombre que demostró que es posible enfrentar al adversario con ideas y no con insultos. Su legado, forjado en la adversidad de dictaduras y crisis, nos recuerda que la democracia no es un destino, sino un camino constante que él constantemente recorrió y defendió como guardián de sus ideales más elevados.
Rodrigo Borja fue un hombre que meditaba cada cosa que decía. Hablaba de justicia social y enfrentaba a sus rivales con contundencia. De su propia voz conozcamos parte del pensamiento del expresidente y de su forma de actuar la política ecuatoriana. Y les prometo entregarme con todas mis fuerzas al servicio de lo que más quiero, que es el pueblo vibrante de la tierra ecuatoriana. Lo que recuerdo es que cuando yo estaba en la política activa decían ¿hasta cuándo Borja? Ahora que llevo ya 13 años de retiro, ¿dónde está Borja? Algunos dicen que fue el último demócrata, el que hablaba de la verdadera justicia social, de la real socialdemocracia. Quería decir que no queríamos la justicia social a cambio de la libertad, ni la libertad sin justicia social. No hay socialismo sin libertad, eso lo dijimos siempre. Y eso se lo hacía notar a sus rivales políticos. Reconocía a León Febres Cordero como su más duro contendor. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues, míreme. Mi conducta siempre en la política fue responder una vez y media lo que me decían los adversarios. Me decían 100 en ataques y yo respondía 150. Esa fue mi norma. Eso hice con el ingeniero León Febres Cordero, y también con Bucarán y con todos los adversarios. Cuando los hogares pobres tengan dinero, no aspiro que esto comprenda usted, porque usted tiene otra tesis, la del goteo es su tesis. Poner dinero en las alturas empresariales, a ver si gotea algo hacia abajo. Linda manera de establecer la justicia social. Nosotros ponemos de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Hombre apasionado por la campaña política. Llenó San Francisco, que era la medida para ser presidente. Y un liderazgo que no piense en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Descubrí por primera vez que la multitud tiene un efecto de droga sobre el orador. Y eso me pasó ahí. Di seguramente el peor discurso de mi vida política. Claro, porque me embriagué por la multitud. Me drogué, era como si me hubiera tomado media botella de whisky y dije las tonterías más grandes. Y hoy en la crisis política, sus mensajes están vigentes. Los partidos tienen que ser construidos de abajo hacia arriba. No desde el poder, no desde arriba hacia abajo, no con el dinero de los grupos económicamente aventajados, no, abajo. Para los humildes. Desde abajo quería que el país comprenda lo que es la justicia social. Ahora se fue, sin que muchos lo hayan entendido. Policía, una cúpula infiltrada. Casi 8 horas duró la audiencia de formulación de cargos en contra de Tanya Varela, José Luis Erazo y Rodney Rengel por presunta difusión de información confidencial del caso León de Troya. Hernán Higuera cubrió la diligencia y explica que los tres recibieron medidas sustitutivas de presentación periódica y también la prohibición de salida del país. Más de 8 horas duró la audiencia de formulación de cargos contra la ex comandante de policía Tanya Varela, el coronel José Luis Erazo y el exteniente Rodney Rengel, acusados de presunto delito de difusión y revelación de información confidencial, concretamente en el caso León de Troya. La fiscal Mayra Soria expuso 68 elementos con los que, según ella, se demuestra cómo se hizo mal uso de información aprovechando los cargos que ostentaban los detenidos y que pusieron en riesgo la seguridad del equipo que investigó los nexos de la mafia albanesa. Al coronel José Luis Erazo y al exteniente Rodney Rengel, Fiscalía los acusó de planificar la entrega de información para cubrirse de supuestas amenazas y justificar la filtración al portal digital La Posta, que con informes, audios y peritajes hizo público el denominado caso Gran Padrino. De los teléfonos de Erazo y Rengel se obtuvo información de unos chats entre los oficiales con María Coveña y amigo Brian. Este último identificado luego como Anderson Boscán. Contra los dos oficiales que dirigieron la investigación hay links, videos y posteos donde se evidencia el manejo público de la investigación.
A Tanya Varela se le formuló cargos por una reunión que mantuvo con el presidente Lasso en Carondelet en junio del 2021, a la que acudió acompañada del coronel Erazo. En esa reunión, la general Varela reveló detalles, seguimientos, documentos y videos de la investigación a la mafia albanesa y los nexos con su cuñado Danilo Carrera. Eso confirma que el expresidente Lasso sabía del caso León de Troya, y la general Varela justificó que le contó al expresidente el caso para evitar que el general Víctor Arauz sea ascendido a general inspector con la influencia del cuñado del presidente. La fiscal pidió prisión preventiva para los tres por el alto riesgo de fuga. Argumentó que son policías y conocen los pasos clandestinos en las fronteras, que tienen dinero y pueden salir en cualquier momento del país. Al final, la jueza María de los Ángeles Montalvo dictó medidas sustitutivas, presentación periódica cada 8 días y la prohibición de salida del país. El delito por el que se los investigará en los 90 días de instrucción fiscal es sancionado con prisión de 1 a 3 años. Estados Unidos suspende el programa de lotería de visas que permite a muchas personas migrar legalmente y solicitar luego la tarjeta de residencia permanente, las llamadas Green Card. El caso de un extranjero que se benefició de este plan y que cometió la matanza en la Universidad de Brown, sospechoso también de matar a un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, esta semana derivó en esta decisión que fue comunicada por la Secretaría de Seguridad Nacional. El programa de visas de diversidad en Estados Unidos permite a aspirantes calificados de países con bajas tasas de migración y que cumplen requisitos educativos y experiencia laboral ser seleccionados de manera aleatoria en un sorteo que se realiza cada año. Esa visa, conocida como DB1, se extiende a cónyuges e hijos menores de 21 años, que luego podían solicitar la tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card, hasta hoy. Porque se ha confirmado que Claudio Manuel Neves Valente, un portugués de 48 años, acusado de matar a 2 estudiantes de la Universidad de Brown en Providence el domingo y a un profesor del Instituto Técnico de Massachusetts, llegó a Estados Unidos bajo ese programa y obtuvo la residencia en 2017. El cuerpo de Neves Valente fue encontrado anoche. Aparentemente se suicidó. La fiscal Leah Foley dijo que no tenían información sobre cuándo ocurrió, pero que estaba muerto cuando los investigadores encontraron el cuerpo. El presidente Donald Trump ha calificado el sistema de lotería de visas como desastroso y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por orden de Trump, ha instruido al Servicio de Ciudadanía e Inmigración ponerle freno. Mediante ese mecanismo, Estados Unidos ha otorgado unas 50,000 visas de... Fusarium 4. El banano en riesgo. Luego de 3 meses y medio de vigilancia técnica y reserva informativa, Agrocalidad finalmente declaró en emergencia al sector bananero tras confirmar la presencia del hongo Fusarium raza 4 en una finca bananera en la provincia del Oro. La hacienda afectada sigue confinada con estrictos protocolos de desinfección a vehículos, pero también a personas, además de la vigilancia técnica para evitar la propagación. Fabricio Lapo recorrió la zona. A simple vista la amenaza no se ve, pero ya está en el Oro. Tras 3 meses y medio del caso que se mantuvo bajo vigilancia técnica, pero sin información pública, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, confirmó oficialmente la presencia del hongo Fusarium raza 4 tropical en una finca bananera del sector El Quemado en el cantón Santa Rosa. El terreno afectado permanece sellado con plástico y urea. Más de 4,000 matas de banano han sido eliminadas. Según técnicos de Agrocalidad, la finca continúa en producción. Esta semana despachó 250 cajas de banano. En paralelo, la prefectura de El Oro reforzó los muros de contención para evitar inundaciones que puedan dispersar el hongo. Actualmente, 18 técnicos operan en 3 anillos de fumigación, donde a diario desinfectan alrededor de 100 vehículos y 300 personas que ingresan al área de producción. A este despliegue se suman otros 25 funcionarios que mantienen vigilancia permanente en un radio de 5 kilómetros y ejecutan controles en 5,000 hectáreas de banano del cantón. Algunos agricultores señalan que la información sigue siendo limitada y que no tienen claridad sobre la dimensión real del problema. Son 300,000 plazas de empleo directas y alrededor de 2 millones de ecuatorianos indirectas que dependen de esta actividad. El riesgo es alto. La contención del Fusarium raza 4 tropical ya está en marcha y cada día cuenta.
La declaratoria de emergencia fitosanitaria por la presencia del Fusarium raza 4 tropical abre posiciones distintas en el sector bananero, mientras los productores advierten que el principal desafío es la capacidad real de contener la enfermedad en el campo. Los exportadores sostienen que se trata de una medida preventiva que no afecta a la producción ni los mercados internacionales. Lo informa María Gabriela Carpio. La confirmación del Fusarium raza 4 tropical llevó al gobierno a declarar la emergencia fitosanitaria en el sector bananero por 6 meses. Desde el gremio de productores consideran que la declaratoria llegó tarde, pues hace más de 3 meses se identificó el primer caso sospechoso en la provincia del Oro. Advierten que el problema es la capacidad real de contener la enfermedad en miles de fincas. Solo el 5% de fincas cumplen con las medidas de bioseguridad. Esta demora precisamente en haber dicho lo que está pasando, como que hizo un relajamiento de parte de los productores. Desde Agrocalidad, en cambio, se insiste en que el brote está focalizado y que se activaron protocolos para evitar su expansión. Los gremios de exportadores señalan que la emergencia tiene un carácter preventivo, sin impacto en la producción y en mercados internacionales. No afecta la calidad del producto, no afecta al consumidor, ni mucho menos. Ya Colombia viene trabajando con esto desde el 2019 y está produciendo y exportando con normalidad. En el Ecuador también. Los exportadores sostienen que Ecuador se ha preparado durante los últimos años para enfrentar esta amenaza y que los protocolos de bioseguridad forman parte de la responsabilidad de cada finca. Según el clúster bananero, se han realizado auditorías de bioseguridad en más de 1.500 en El Oro, Guayas y Los Ríos. Sin embargo, esto es un negocio privado y la adopción de buenas prácticas agrícolas es por cuenta y riesgo de los productores, dueños de las plantaciones. Mientras tanto, los productores insisten en que la emergencia debe traducirse en apoyo financiero y técnico, sobre todo para los pequeños agricultores, que enfrentan limitaciones para asumir las medidas de bioseguridad y sostenerlas en el tiempo. La primera es la medida de bioseguridad y la otra es la aplicación de microorganismos. Son dos costos de producción que no estaban considerados en años anteriores. Agrocalidad aseguró que desde 2011 el país destinó $34 millones a reforzar controles y vigilancia fitosanitaria, una preparación que según la entidad permitió retrasar la llegada del Fusarium a Ecuador. Solo entre enero y octubre de este año, el país exportó $3.400 millones en banano. Continuamos con más información. Esta mañana el gobierno anunció que acreditó $100 millones por devoluciones de IVA a adultos mayores y personas con discapacidad durante el mes de diciembre. El SRI informó que todas las solicitudes notificadas hasta el 11 de noviembre pasado ya fueron pagadas, beneficiando a cerca de 853.000 personas en todo el país. Con este desembolso, según la entidad, el monto total entregado en 2025 alcanza los 442 millones, superando lo registrado el año pasado. En las últimas semanas hubo denuncias de cientos de ciudadanos sobre los retrasos en estos pagos, lo que obligó incluso a que un grupo de adultos mayores presente una acción de protección. Un hombre vestido de enfermero disparó contra una mujer que aguardaba en el ingreso a la cárcel de mujeres de Guayaquil. 2 murieron y 3 personas quedaron heridas. Luis Alfredo Zúñiga con más detalles. El ingreso a la cárcel de mujeres de Guayaquil para el día de visitas se convirtió en una escena de terror, cuando a las 8 de la mañana de este viernes un hombre se bajó de una moto y disparó en al menos 20 ocasiones contra quienes hacían fila. Una mujer pedía ayuda mientras abrazaba a una de las víctimas. Como aproximadamente 30 personas que estaban ya a la espera que abran las puertas a las 8 de la mañana. Que una persona de sexo masculino vestido como enfermero se había acercado al lugar, pero ya había visualizado a una sola persona a la que iba a victimar, ¿no? Hay personas heridas y otra fallecida que son víctimas colaterales. El objetivo del ataque, según la policía, era Jimena G., de 21 años, quien tiene antecedentes penales por robo. Ella murió, al igual que otra mujer que aún no ha sido identificada. Otras 3 personas resultaron heridas y están estables en casas de salud. Se pudo constatar que iba a ingresar a visitar a una persona que se encontraba por sustancias sujetas a fiscalización. La policía y militares acordonaron la zona en el kilómetro 16 de la vía Daule. Llegó el vehículo de medicina legal mientras se buscaban los restos de bala frente a familiares y otras personas que llegaban a las visitas. Luego de recabar los indicios, el personal de criminalística hizo el levantamiento de los 2 cuerpos. La policía busca al responsable en la cooperativa San Francisco de la parroquia Pascuales, aledaña al complejo carcelario.
El SNAI informó a Televistazo que por razones de seguridad decidieron suspender el resto de las visitas del viernes y no han confirmado cuándo se retomarían. El aumento de la violencia ha provocado que el 5.6% de las familias ecuatorianas tenga al menos un miembro desplazado por inseguridad o criminalidad. Guayas y Los Ríos concentran el 43.3% de estos casos de expulsión. Veamos. La inseguridad, la violencia, las economías ilícitas y la falta de acceso a servicios básicos dejan víctimas fuera de las estadísticas de homicidios. Personas que huyen no por elección, sino por supervivencia. Desplazados forzosos. Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, revela que el 5,6% de los hogares ecuatorianos tienen por lo menos un miembro que fue desplazado por inseguridad o criminalidad. Es decir, 316.000 personas en 156.000 hogares. Las principales causas de desplazamiento incluyen hechos de violencia directa como robos, secuestros, asesinatos y extorsiones, son el 46%, seguidos de las amenazas y presencia de grupos criminales con el 15% y el 1% se desplaza de forma preventiva. Las casas, los espacios que utilizan las familias son cooptados por las bandas criminales para el expendio de drogas, para hacer labores de bodegaje de armas de fuego y otro tipo de ilícitos, ¿no? Las provincias de Guayas y Los Ríos concentran un 43,3% de la población que tuvo que emigrar. Un 50% de los desplazados fueron acogidos en Pichincha y Guayas, esta última con un rol mixto como sitio de salida y de llegada. El restante 46,6% fue acogida en 8 provincias: Los Ríos, Manabí, Bolívar, Cotopaxi, Esmeraldas, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura. Obviamente puede generar problemas porque es una migración que no está contemplada dentro de lo que es la planificación urbana, ¿no? Entonces empieza a haber nueva gente que empieza a generar asentamientos en lugares irregulares, por ejemplo. A pesar de la situación de violencia, muchas personas optan por permanecer en sus hogares. De acuerdo al estudio, las razones más comunes son la falta de recursos económicos, de alternativas de alojamiento, desempleo y la falta de redes de apoyo. Sin embargo, el 19% de las personas encuestadas manifestó que si empeora la situación de violencia, consideraría desplazarse a otro lugar en el futuro. Mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el régimen venezolano es una organización terrorista que representa una amenaza para la seguridad de la región por su vínculo con grupos criminales. Sobre el despliegue en el Caribe, evitó afirmar que intentan derrocar a Maduro. Dijo que buscan garantizar la estabilidad y el combate al narcotráfico con apoyo de sus aliados en el continente. El terrorismo y el narcotráfico son los principales riesgos para la seguridad que Estados Unidos busca combatir en Latinoamérica, dijo el secretario de Estado Marco Rubio este viernes. Es la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta el hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en toda Centroamérica, en todos estos países. Y señala a Venezuela como parte de esas amenazas, por eso catalogan su gobierno como terrorista. Es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con Irán, con Hezbollah y con grupos narcotraficantes, incluso la ELN y la FARC. Rubio evitó hablar sobre un posible intento de derrocar a Maduro. En su lugar se enfocó en la lucha contra el narcotráfico con apoyo de países como Ecuador, Panamá y El Salvador, incluso de gobiernos con diferencias políticas como México y Colombia. El presidente de Colombia es una persona inusual, pero encima de eso tenemos al nivel institucional. Tenemos muy buenas relaciones y con México. El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. El secretario de Estado dijo que la atención solo se ha centrado en Venezuela, pero que las fuerzas estadounidenses están desplegadas por todo el continente, incluyendo países como Haití, para reforzar la seguridad. Colombia cierra una semana violenta de ataques perpetrados por disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Un bombardeo contra un cuartel del ejército esta madrugada es el atentado más reciente. Dejó 6 militares muertos y unos 30 heridos. La base militar en la localidad de Aguachica, en el departamento de Cesar, cerca de la frontera con Venezuela, fue blanco de un ataque con drones, explosivos y ráfagas de fusil.
6 soldados murieron, otras 30 personas quedaron heridas y luego fueron trasladadas a centros asistenciales. El atentado fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional. Autoridades decretaron toque de queda y ofrecen $50.000 por la captura de los ejecutores de esta agresión, en medio de frustradas negociaciones con el gobierno que alejan la posibilidad de una tregua, al menos por Navidad y fin de año. Esta semana, el ELN perpetró otras 100 acciones armadas que incluyeron ataques con cilindros bomba, algunos dejados en carreteras con el afán de causar el mayor daño posible al paso de autos, buses y camiones. Además, el Ejército de Colombia ha militarizado la población de Buenos Aires en Cauca, donde a inicios de semana la disidencia de las FARC, Estado Mayor Central, dirigida por alias Iván Mordisco, irrumpió con decenas de guerrilleros. Lanzaron explosivos, volaron una estación policial, un banco, oficinas públicas e innumerables viviendas. El asalto duró 8 horas y obligó a los habitantes a buscar refugio. En esa zona también operan el Ejército de Liberación Nacional y grupos de narcotraficantes. Un ataque con cuchillo en Taiwán dejó 3 fallecidos y 9 heridos. El responsable fue un hombre de 27 años que lanzó bombas de humo y apuñaló a varias personas en la calle y una estación del metro de Taipei. Según testigos, el atacante buscó a sus víctimas de manera aleatoria. Huyó hacia un almacén y murió al caer del techo del lugar mientras intentaba escapar de la policía. Por ahora se desconocen los motivos del atentado. Entre las víctimas mortales está un hombre de 50 años que murió por un paro cardíaco durante el caos. La policía de Nueva Gales del Sur en Australia detuvo a 7 hombres vinculados con la ideología islamista extremista y un plan para ejecutar actos violentos. Los arrestados habían viajado desde el estado de Victoria hasta Sydney y fueron interceptados en un operativo de unidades tácticas. Lo que no han logrado determinar es si el grupo estaba o no relacionado con los atacantes que mataron a 15 personas durante una celebración judía en Bondi Beach. Rusia está dispuesta a considerar una pausa temporal en los ataques contra territorio ucraniano si Volodymyr Zelensky llama a elecciones presidenciales. Vladimir Putin hizo esta declaración en su conferencia de prensa anual por fin de año. Putin dijo que podría garantizar la seguridad de los comicios en Ucrania, pausando los combates el día de la votación. El cambio de gobierno es una de las condiciones establecidas por Moscú en el plan de paz para poner fin a la guerra, pero las leyes ucranianas impiden llamar a elecciones mientras esté bajo la ley marcial por la invasión rusa. 100 parejas contrajeron matrimonio en una boda masiva en Gaza. El evento fue organizado por el movimiento Yihad Islámica Palestina, un grupo extremista que pregona la destrucción de Israel. La celebración se dio bajo el lema "A pesar del genocidio, amamos la vida", y tuvo lugar entre escombros en la localidad de Al-Suwaida. La fiesta tuvo apoyo de Turquía. Se instaló una gran plataforma decorada con banderas, hubo música y bailes, interpretaron canciones patrióticas y se presentó un grupo de danzas tradicionales. Y un juez federal de México emitió una nueva orden de arresto contra Raúl Rocha, copropietario del certamen Miss Universo. La decisión de auto de detención ocurre luego de que la Fiscalía de ese país lo declara prófugo de la justicia y le suspendiera un acuerdo de criterio de oportunidad que le permitía colaborar en calidad de testigo en una investigación por delincuencia organizada que comenzó como una indagación sobre irregularidades financieras. Según el expediente judicial, Rocha está vinculado a una red dedicada a actividades de alto impacto criminal que incluye contrabando de hidrocarburos y tráfico de armas. Seguimos con más información aquí en Televistazo Estelar. Recuerden que nos pueden ver también en vivo por ecuavisa.com o nuestra app Ecuavisa Play. Existe alerta por un brote del virus manos, pies y boca que afecta principalmente a niños y generalmente se presenta entre junio y agosto. Especialistas explican las causas y alertan sobre los síntomas. Carla Delgado al pie de la información. El último mes del año ha traído consigo importantes brotes virales. Especialistas advierten un incremento de más del 20% en los casos del virus de manos, pies y boca.
Esta enfermedad es más común en menores de 5 años. Se trata de una infección viral que provoca ampollas rojas y dolorosas en la boca, la garganta, las manos, los pies y el área del pañal. La mayoría de los casos están relacionados con el virus de Coxsackie. Aunque este virus puede presentarse durante todo el año, en las últimas semanas se ha registrado un brote significativo según el expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Fernando Aguinaga. Existen varios factores que influyen en ese aumento. Los eventos que tenemos en diciembre, que tenemos aglomeraciones de gente, aglomeraciones de personas, tenemos también comidas, tenemos paseos, todo eso hace que este virus y otros virus que son estacionales aumenten. Esta enfermedad es altamente transmisible y se propaga principalmente por el contacto con objetos contaminados. Si un niño está contagiado y comparte con otros chicos el espacio físico y él se mete cosas a la boca y deja su saliva en otros juguetes, y otro niño y toque se mete a la boca, se contagia fácilmente. Aguinaga explica que si bien es complejo prevenir completamente la enfermedad, sí es posible reducir el contagio y evitar que más niños la padezcan. En el caso que un niño presente esto, primero no mandarle a la escuela, tenerle en observación, lavarse bien las manos del rato que estemos con el niño cuando le pasamos sus juguetes y sobre todo notificar a la escuela o al lugar de trabajo o al lugar de donde está el niño para que tome las medidas con los otros niños. Solo en casos excepcionales, la enfermedad puede derivar en hospitalizaciones. Sin embargo, el proceso suele durar hasta 5 días, durante los cuales se tratan los síntomas, siendo la fiebre y las llagas las principales manifestaciones del virus. Este domingo 21 de diciembre el Ministerio de Salud llevará a cabo el segundo vacunatón nacional desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde por disposición del presidente Daniel Noboa. La jornada busca proteger de influenza a grupos prioritarios y completar los esquemas regulares de inmunización. Las dosis son gratuitas y los puntos están detallados en la página oficial del Ministerio de Salud Pública. Esta campaña, que continuará hasta marzo de 2026, sigue al primer operativo que inmunizó a más de 61,000 personas. La Asamblea aprobó la nueva ley del deporte. Las preocupaciones sobre mención a casinos y salas de juego fue eliminada y se incluye el control de las empresas de pronósticos deportivos, el lavado de activos y financiamiento de delitos. Patricio Díaz informa cómo se cerró este debate. La reunión fue virtual y aunque la Comisión de Salud cambió el artículo que era de preocupación del correísmo, igual votaron en contra. No explicaron por qué. El oficialismo esperaba que se apruebe de manera unánime, pero no pudo. La nueva ley del deporte consiguió los 84 votos necesarios y 60 en contra. La norma habla de un sistema nacional de deporte. Pasa por el deporte barrial, las federaciones provinciales, las federaciones por deporte, el fútbol y hasta el deporte electrónico, es decir, las competencias de videojuegos conocidas como eSports. La Revolución Ciudadana había pedido que se elimine un párrafo en el que se habla de casinos y salas de juego que están prohibidos. La comisión de mayoría oficialista lo hizo y añadió que el ente rector, en este caso el Ministerio de Educación y Deporte, regulará y controlará a las empresas de pronósticos deportivos junto a otras autoridades en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Dispone además que todos los jugadores deberán ser identificados y verificados. No se permitirán pronósticos anónimos. Los operadores deberán asegurar la trazabilidad de las operaciones en todos los canales, de modo que cada apuesta, recarga, pago o cobro de premios quede registrada y vinculada a un usuario identificado y verificable. Se hizo otra corrección para que las empresas de apuestas no tengan lugares físicos para recoger los pronósticos, por los riesgos del ingreso de menores. Se determina que el ente rector del deporte tendrá un plazo de 120 días para emitir la normativa para regular y controlar de manera integral todas las actividades relacionadas con los pronósticos deportivos. La ley que será reemplazada tiene 15 años. El presidente de la República deberá revisar el texto y si no tiene observaciones, entrará en vigencia. Rodrigo Borja, legado de un demócrata.
Familiares, coidearios y allegados a Rodrigo Borja Ceballos acuden hasta el Centro Cultural Ichimbía para despedir al expresidente. Retomamos ahora la información con Paul Romero para que nos cuente qué actividades se llevan a cabo en honor al exmandatario. Paul, tienes la palabra, te escuchamos. La más importante, Juan Carlos, que son los honores de Estado que los granaderos de Tarqui rinden en este momento al expresidente Rodrigo Borja Ceballos. Ustedes observan en las imágenes, el féretro está en el centro del Centro de Arte del Palacio de Cristal y Cultura, aquí en Ichimbía, cubierto con una bandera del Ecuador. Más de 35 ofrendas florales han llegado de distintas instituciones públicas y también privadas, y a partir de las 16 horas, cuando se instaló la capilla ardiente, no ha parado de llegar gente conocida, familiares, por supuesto, del expresidente, que han lamentado la muerte a los 90 años, fundador del partido Izquierda Democrática, socialdemócrata. Y aquí está todavía la familia, está la esposa Carmen Calisto, también están sus 4 hijos, sus nietos y cercanos de la familia, amigos muy cercanos. Hay que indicar que a partir de las 20 horas se va a cerrar la puerta del Centro Cultural de Ichimbía. Así han acordado con los familiares y por supuesto también con las autoridades del gobierno, porque se está coordinando tanto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Esta ceremonia aquí en el Parque Ichimbía. Hay que indicar que mañana, a partir de las 14 horas, serán sus restos cremados y se cerrará también ya para el público la presencia de las personas al velatorio. Esa ha sido una decisión de la familia y después ya existirán eventos muy familiares con los hijos, los nietos y los amigos del expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos. Ya se están cerrando las puertas, han quedado pocas personas ya aquí en el Parque Ichimbía, en el Palacio de Cristal, y nosotros estaremos comunicándoles oportunamente lo que ocurre en los próximos días en el velatorio del expresidente Rodrigo Borja. Sí, Paul, gracias por tu informe. Seguimos pendientes de los honores que se le rindan al expresidente Rodrigo Borja. En este caso, mañana a 10 de la mañana se abren las puertas nuevamente del Centro Cultural Ichimbía para el velorio del exmandatario. El gobierno nacional, 5 expresidentes y también figuras políticas manifestaron su pesar por el fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja Ceballos. Resaltaron su legado como un líder demócrata y honesto. Adriana Bermeo recogió las reacciones. Que recuerdo es que cuando yo estaba en la política activa... El fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja Ceballos generó reacciones inmediatas desde el gobierno, la clase política y figuras representativas de la izquierda democrática. El primero en pronunciarse fue el presidente Daniel Noboa, que en su cuenta de X escribió: Rodrigo Borja estará para siempre en la memoria del Ecuador. Hoy este país honra su legado. 5 expresidentes también expresaron su pesar. Osvaldo Hurtado, en un breve comunicado, dijo: fundó un partido, formó una generación, alcanzó la presidencia de la República, respetó las libertades y representó dignamente a su país. Abdalá Bucaram señaló a Borja como el principal gestor del golpe de Estado en su contra, pero concluyó diciendo: que Dios cobije su alma, que en paz descanse. Lucio Gutiérrez expresó solidaridad a su familia y a la izquierda democrática, mientras que Rafael Correa dijo: ha muerto un gran presidente y un hombre auténtico. Ojalá la patria y el gobierno le rindan el homenaje que merece. Guillermo Lasso publicó una foto estrechando la mano de Rodrigo Borja y afirmó que fue un hombre íntegro, demócrata, coherente y estadista que honró el servicio público y la institucionalidad del Ecuador. Una de las figuras más representativas de la izquierda democrática, exalcalde de Quito y ex candidato a la presidencia de la República, Paco Moncayo, se sumó a las condolencias y agradeció a Borja por una vida de ejemplo y servicio. También lo hizo un exmiembro de su gobierno, Abelardo Pachano, que fue parte de la dirección de la política monetaria durante el gobierno de Borja. Dijo que fue testigo de su profunda convicción democrática y gran respeto a la opinión profesional de quienes lidiaron con una compleja crisis económica que demandó sentidos sacrificios políticos. Su partida debe ser ejemplo de honestidad, política y servicio a la sociedad. De los campos.
Justicia. Judicatura bajo la lupa. La Asamblea Nacional solicitó la comparecencia del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Mario Godoy, tras las denuncias de presiones y amenazas a un juez anticorrupción que no fueron resueltas por ese organismo, así como por el hecho de que su esposa defendió al narcotraficante que intimidó a ese juez. Fabiola Santana con las reacciones en torno a la crisis en la Judicatura. El Consejo de la Judicatura y su presidente Mario Godoy están en el centro de una creciente polémica. Inició el miércoles con la denuncia de presiones, amenazas de muerte y retiro de seguridad al juez anticorrupción Carlos Serrano, quien sentenció al narcotraficante serbio Jesimir Serdán. Y se extendió este jueves al difundirse que la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Dolores Vintimilla, fue abogada del narco. Godoy, en un comunicado a título personal, no habló sobre el rol de su esposa y solo se refirió a las quejas del juez. Él dijo que asignar o retirar seguridad no le corresponde a la Judicatura, que el 3 de diciembre el juez comunicó que su análisis de riesgo venció en septiembre y uno nuevo le dio un porcentaje del 38%, lo que no justifica el resguardo, y que el 8 de diciembre se gestionó una nueva solicitud de seguridad. Antes, un comunicado institucional informó que recién por la mediatización de los datos del juez se hizo el pedido al Ministerio del Interior. El escándalo es tal que trascendió a la Asamblea Nacional. El presidente Nils Olsen convocó a una sesión este domingo para tratar la comparecencia de Godoy en el Pleno. Propondrá que sea en 8 días término, es decir, después de la vacancia legislativa que termina el 5 de enero. Godoy es afín al gobierno. Otro pronunciamiento salió del presidente de la Corte Nacional, José Swing, quien postuló a Godoy para el cargo que ahora ocupa. Dijo que respalda al juez y que la Corte rechaza los actos que vulneran la integridad personal, la seguridad o autonomía de los jueces. Ahora depende de la Fiscalía que se establezcan las responsabilidades penales y de la Asamblea las políticas. El juez no ha sido notificado del inicio de la investigación previa. La Corte Constitucional desestimó la acción de protección presentada por el expresidente de la República, Yamil Maguad, contra su sentencia por peculado relacionada con el conocido feriado bancario. Según la mayoría de magistrados, no se constató la vulneración de derechos al debido proceso. La Corte Constitucional cerró una de las últimas puertas legales que le quedaban al expresidente Yamil Maguad para regresar al país. En esta sentencia de 33 páginas, 5 jueces de la Corte, Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Raúl Yazac, Richard Ortiz y José Luis Terán, desestimaron la acción extraordinaria de protección que presentó el expresidente contra la sentencia de 8 años de privación de libertad en su contra por el delito de peculado. Los magistrados determinaron que la resolución de la Sala de Casación del 14 de octubre de 2020, con la que se ratificó la sentencia, contiene una fundamentación fáctica y jurídica suficiente, por lo que no existió una vulneración de derechos al debido proceso. Nos ha causado total y absoluta sorpresa que entre gallos y medianoche, negando elementales derechos como ser escuchado por los jueces, dicten una sentencia. El caso data del 7 de enero de 2000, cuando se presentó una denuncia en su contra por el delito de peculado relacionado con el feriado bancario de 1999. La responsabilidad de Maguad fue por 2 decretos ejecutivos, el 681 del 9 de marzo de 1999, mediante el cual declaró el estado de emergencia nacional, y el decreto 685, que firmó 2 días después, para ordenar el congelamiento de los depósitos. Sin señalar cuál fue el monto de los bienes abusados, sin señalar en provecho de quién se abusó. El juez Jorge Benavides, en su voto salvado, estimó que el caso sí contenía elementos para verificar si se incurrió en un estado de indefensión. Los jueces Joel Escudero, Ali Lozada y Claudia Salgado no participaron de este caso porque fueron recusados y presentaron su excusa. La defensa del expresidente presentó un recurso de declaración y ampliación a la sentencia. Esta tarde, familiares, amigos, ex compañeros de equipo y decenas de hinchas le dieron el último adiós al futbolista Mario Pineda en un camposanto de La Aurora, en el cantón Daule. Fue un acto emotivo en el que los hinchas cantaron, encendieron bengalas y el féretro estuvo cubierto con la bandera del Barcelona Sporting Club.
Esto se dio mientras la policía sigue con las investigaciones de su asesinato, también de un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana, y han sido detenidos como sospechosos en estas investigaciones. El ministro del Interior, John Reinberg, se refirió a los avances en la indagación. Escuchemos. Son las personas que participaron, una de ellas en el seguimiento, en el lamentable hecho que se dio desde un punto hasta donde se dio el acto de sicariato, y otra de las personas que participó del acto de sicariato. Ese es el compromiso por parte de Policía Nacional en encontrar a los responsables de la unidad de la NACET, quienes estuvieron en este lamentable hecho. Yo prefiero esperar que la investigación dé resultados. Hace pocos minutos, la Asamblea Nacional, con 81 votos, aprobó el pedido del presidente Daniel Noboa para ampliar su licencia sin sueldo 3 días adicionales. Así, el mandatario saldrá del Ecuador entre el 1 y el 18 de enero para atender asuntos personales y tomar vacaciones con su familia concluida la licencia. Noboa va a retomar sus funciones, pero también fuera del país. Tiene previsto asistir a compromisos en Suiza y Bélgica. De manera virtual se someterá a votación el informe borrador de la Comisión de Transparencia sobre el caso Progen. El documento de 80 páginas concluye que no se identifican acciones u omisiones de autoridades públicas. Carla Delgado amplía la información. Este viernes, la Comisión de Transparencia del Legislativo, controlada por el oficialismo, decidirá si aprueba el informe de fiscalización sobre los contratos de generación eléctrica suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y las empresas Program y Austral Technical Management. La sesión prevista para las 20 horas y de carácter virtual fue convocada por la presidenta de la comisión, Diana Jacome. El borrador del informe tiene 80 páginas. En el texto incorpora los testimonios de ex autoridades de SELEC, como Fabián Calero, ex gerente subrogante, hoy investigado por la Fiscalía, y Byron Orozco, exgerente de la Unidad de Negocios de Termopichincha. Lo que llama la atención es que ni la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ni Roberto Luque, exministro de Energía encargado, que estuvieron al frente cuando se firmaron los contratos, fueron llamados a comparecer. En sus conclusiones, la comisión señala que las contrataciones emergentes para los proyectos de Salitral, Quevedo y Esmeraldas ya fueron sometidas a un examen especial de la Contraloría, que determinó responsabilidades administrativas, civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal. Sostiene que a partir de lo analizado, no se identifican acciones u omisiones de autoridades públicas que constituyan incumplimientos de funciones y que puedan derivar en responsabilidades políticas, según lo dispuesto en la Constitución. Para aprobar el documento en la comisión se requieren 5 votos, y si eso sucede, se cerrará la puerta en la Asamblea para posibles juicios políticos a los ministros que intervinieron en la contratación. Los Locos Adams son parte de la agenda navideña gracias a la obra musical que se presenta hasta este fin de semana en el Teatro Sánchez Aguilar. 20 artistas en escena, canciones y un elaborado maquillaje se lucen en esta producción. Diana León nos da los detalles. Tus demonios hoy tendrás que enfrentar y estamos muy felices. Merlina se ha enamorado de un joven de una familia menos extravagante que los Adams, pero quiere presentarlo a sus padres. ¿Y qué tipo de juego es? Ese encuentro de dos mundos es la trama de la obra Los Locos Adams, el musical dirigido por Jaime Tamariz, que tendrá sus últimas funciones este fin de semana en el Teatro Sánchez Aguilar de San Borondón. No falta ningún integrante de la famosa familia. Homero, Morticia, Merlina, Pericles, el tío Lucas y Largo. Son un total de 20 artistas en escena. Hemos rescatado muchos elementos de la serie original de los años 60, que nos parece la inspiración principal, pero claro, se han hecho muchas cosas desde Los Locos Adams. Hemos tratado de recuperar todos los elementos que nos parecen interesantes de las distintas producciones de Los Locos Adams para incluirlas en este musical. La obra de 90 minutos incluye las canciones originales del musical de Broadway, un total de 14 temas, y giros cómicos que buscan divertir a la audiencia.
Son muchas horas de maquillaje porque como van todos pálidos, entonces conseguir ese efecto especial, sobre todo de los ancestros que como ven están todos vestidos de blanco, van vestidos como fantasmas, pues toman muchas horas de maquillaje. Las entradas se consiguen por canje de facturas en centros comerciales de la ciudad. En medio de los preparativos navideños, estas son las actividades culturales que acompañan a la gente este fin de semana. Ballet, teatro y un recital sinfónico se anotan en las principales ciudades. Diana León con la agenda de entretenimiento. En Avant Dance Company presenta La Pavlova, una pieza de danza que es un homenaje a la bailarina rusa Ana Pavlova. La función será este domingo 21 a las 5 de la tarde en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Se puede entrar sin costo, previo registro y retiro de entradas en la Academia de Danza. Santa Cruz llegó al Ecuador. Él te mira cuando duermes. Él te mira. La actriz Juana Guarderas regresa como la profesora Carlota para un show cómico con temática navideña. País que este año, más que cartas de petición de regalos, ha recibido currículum. En Nochebuena, re buena, combina sus anécdotas como docente con sus reflexiones poco tradicionales. Habrá funciones este sábado y domingo en el Teatro Patio de Comedias desde las 6 de la tarde. El recital Sinfonía de Navidad se presentará en el Parque del Ferrocarril de Cuenca. Inspirado en la película El Expreso Polar, el lugar se decorará con luces para escuchar los temas navideños, interpretados por 130 músicos en vivo. El show empezará a las 7 de la noche del sábado, pero la ambientación se mantendrá hasta el 25 de diciembre. Es el Polar Express. En saxofón, los cuentos de Francisco Santana se llenan de música, tensiones, encuentros y venganzas. Los relatos del autor se entrelazan sutilmente entre sí y comparten el ritmo de las calles de una misma ciudad. La obra cuentística del autor ecuatoriano Vladimiro Rivas se luce en su última recopilación. La crítica describe a sus cuentos completos como relatos que se leen con verdadero placer. Su lenguaje simple y prosa alcanzan para explorar la naturaleza humana. Adaptación de Noche de Reyes, la obra cómica de William Shakespeare que juega con las identidades de dos gemelos para crear líos amorosos, se presenta en el Teatro Victoria de Quito. La función del sábado será a las 8 de la noche y la del domingo a las 4 de la tarde. Ecuador se contagia de Navidad. Así es, Quito vive la Navidad con ferias que impulsan el comercio y el emprendimiento en distintos puntos de la ciudad. Con una amplia oferta de artesanías, regalos y actividades para toda la familia. Los detalles a continuación. Las ferias navideñas se activaron en Quito y dinamizan el comercio en el centro histórico y norte de la ciudad. Uno de los escenarios es la Plaza de la Basílica del Voto Nacional, donde se desarrolla una feria que reúne a 50 emprendedores, el 90% mujeres. Durante 5 días, los pasillos se llenan de regalos, productos artesanales y diseños navideños. Muchos de los artesanos llegan desde las parroquias para rescatar tradiciones y técnicas propias de la temporada. Vendemos y hacemos mazapán de calderón, que es un arte propio de la parroquia del norte de Quito y es un arte que está en peligro de extinción. El recorrido incluye el Belén Encantado, considerado el nacimiento más grande de Sudamérica. En paralelo, el Centro de Exposiciones Quito acoge la Feria Expo Navidad, que se realizará hasta el 21 de diciembre. El evento es de entrada gratuita y espera superar los 35,000 visitantes. Participan cerca de 200 expositores de todo el país, con una amplia oferta de regalos, gastronomía, calzado, ropa, adornos, tecnología, juguetes y suéteres.
En Baba, la iluminación navideña transforma el Parque Central y redefine la dinámica nocturna del cantón. Odel Camacho nos muestra cómo este espacio se convierte en uno de los puntos más concurridos durante diciembre. La cuenta regresiva para la Navidad ya avanza y aquí en el Cantón Baba, provincia de Los Ríos, la Navidad se ha encendido diferente este año. Por primera vez, los 35 árboles naturales que rodean este espacio fueron decorados con luces, al igual que los postes del parque donde se instalaron 45 coronas navideñas. El resultado es un recorrido iluminado que invita a quedarse, caminar y compartir en familia. Días atrás, este mismo lugar fue escenario de un espectáculo artístico que congregó a cerca de 5.000 personas, como parte de la agenda navideña del cantón. Entre el árbol de Navidad ubicado en el centro del parque y los árboles vivos, se han colocado más de 33.000 luces LED, una iluminación pensada para reducir el impacto ambiental y que convierte al parque en uno de los principales puntos de visita durante estas fiestas. La propuesta se complementa con espacios diseñados para las fotografías, como esta gran corona elaborada con follaje natural y el umbral en forma de regalo que ya se han convertido en los favoritos de niños y adultos. La motivación de traer a nuestros niños a distraerse, a que encontramos los diferentes de los años anteriores. Muy bonito. Al menos para mí, en todos los años que he estado aquí, bueno, yo soy de aquí de Baba, ¿no? Me parece algo bonito, o sea, elegante sobre todo y diferente, porque antes el parque no lo decoraban de esta forma. La iluminación y algunas presentaciones artísticas se mantendrán hasta el 6 de enero, marcando el calendario navideño aquí en el corazón del Cantón Baba. Gracias, Odel Camacho, por ese informe desde el Cantón Baba. Y vamos a revisar ahora la información de los avances tecnológicos porque se revelan imágenes de rayos X del cometa interestelar 3I Atlas. Además, gracias a un nuevo dispositivo creado por doctores gazatíes, los pacientes pueden conservar sus extremidades mediante tecnología de impresión 3D y plásticos reciclados. Se revelan imágenes de rayos X del cometa interestelar 3I Atlas, avistado por primera vez en julio mientras atravesaba el sistema solar. Este viernes el cometa se aproximará a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra, aunque estará detrás del Sol. Durante este acercamiento, los científicos están capturando nuevas e impresionantes imágenes que permiten estudiar con mayor detalle este visitante procedente del espacio interestelar. Gracias a un nuevo dispositivo desarrollado por doctores gazatíes, los pacientes pueden conservar sus extremidades mediante el uso de tecnología de impresión 3D y plásticos reciclados para fabricar soportes o fijadores personalizados que estabilizan huesos y tejidos dañados. Una innovación que ofrece una alternativa accesible y eficaz a las amputaciones. El Museo de Historia Natural de Milán informó que un fotógrafo de naturaleza descubrió miles de huellas de dinosaurios herbívoros con una antigüedad de 210 millones de años. Un hallazgo clave para comprender la vida prehistórica de esa época. Ecuaterra. Hablemos ahora de naturaleza porque en el corazón del Cantón Archidona, en la provincia del Napo, se encuentra el Centro de Manejo de Vida Silvestre, el ARCA. Un albergue que acoge a especies víctimas del tráfico y el maltrato. Entre los animales rescatados hay 2 leones, un jaguar y un puma. Ecuador se contagia de Navidad. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, junto al coro infantil y al coro juvenil, se unieron para presentar el concierto navideño Voces de la Nochebuena en el Teatro México, en la capital. De hecho, es un espectáculo muy emotivo con un repertorio especial que celebró la alegría y la esperanza de esta época. Todos te gritarán, Chavito.
Más de 80 artistas subieron al escenario para el concierto navideño Voces de la Nochebuena. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, junto al coro infantil y el coro juvenil del Teatro Sucre, se presentaron en una celebración que incluyó un amplio y variado repertorio de música navideña. Música tradicional ecuatoriana, latinoamericana. Tenemos también música emblemática navideña, como uno de los temas que va a tocar la Banda Sinfónica en esta ocasión. Es el tema representativo de la película Mi Pobre Angelito. Artistas y cantantes de todas las edades se unieron para celebrar la Navidad, transmitiendo a través del espectáculo un mensaje de esperanza y unión. Tenemos la oportunidad de compartir con esa inocencia, con esa nobleza que tienen tanto el precoro, el coro infantil y el coro juvenil. El concierto de acceso gratuito se desarrolló en el Teatro México en Quito, donde la música logró unir corazones y fortalecer el espíritu navideño. En otros puntos del país también esta alegría, este espíritu se mantiene. En el caso de Ibarra acogió un gran desfile de 27 comparsas decoradas con 30.000 luces LED e inflables también gigantes. Representaron escenas navideñas frente a miles de espectadores. Las imágenes con Cristian Tinajero. Ibarra volvió a sonreír bajo un cielo de luces. La noche de este jueves se llenó de magia, música y esperanza con el desfile navideño que recorrió la avenida Atahualpa y la calle Bolívar, el corazón de la ciudad. 27 comparsas integradas por alumnos de unidades educativas emblemáticas de la localidad, funcionarios públicos y estudiantes de escuelas de baile avanzaron entre destellos y colores de 30.000 luces LED a lo largo de casi 2 kilómetros. Cada paso encendió los aplausos de una ciudad que salió a las calles para celebrar. Los carros alegóricos con Santa Claus gigantes y personajes de película despertaron el asombro de aproximadamente 10.000 espectadores. Todo Ecuador tiene que venir a Ibarra porque está una festividad hermosísima, todos los días hay actividades. Cerca de 1.000 personas disfrazadas de regalos, soldados navideños, muñecos de nieve y el infaltable Grinch. ¿Pero qué voy a usar? Convirtieron el desfile en una fiesta colectiva. La Navidad es una época de estar en familia, de compartir, y ese compartir viene siempre con un pequeño obsequio. Lo que nosotros queremos es que ese obsequio sea comprado aquí en el cantón. El evento organizado por el municipio es parte de Ibarra Vive la Navidad, una agenda que busca devolverle dinamismo a la economía local, afectada por el último paro indígena. La ciudad mantendrá esta celebración hasta el 28 de diciembre. Gracias amigos por acompañarnos en esta emisión. Queremos recordarles que en nuestras redes sociales también encuentran los eventos navideños que se darán en las ciudades principales este fin de semana. Además, no olviden por favor el uso de la mascarilla si acude a un hospital. El Ministerio de Salud Pública dispuso que su uso es obligatorio, sobre todo por el aumento de casos de influenza y otros virus respiratorios. Las noticias también este fin de semana siempre actualizadas en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches y buen fin.